que ustedes vayan observando las diferencias al respecto de eso. Ahora vamos a ver el constituyente eutectoide, o sea, la perlita. La perlita. Bien. Es un componente eutectoide. La perlita es un constituyente eutectoide formado por capas alternadas. Formado por capas alternadas de ferrita y cementita. Bien. Perfecto. Ya recibí el link para la grabación permanente. Damián. Eso es. Sí, acabo de observarlo. Estaba por hacerlo acordar, pero ya me ganó. Está muy bien, gracias. Bueno, perfecto. Entonces decíamos que la perlita es un componente eutectoide formado por capas alternadas de ferrita y cementita, como hemos observado en el diagrama, ¿sí? Posee una composición química de 0,87% de carbono. De 0,87% de carbono, es la que estamos observando acá. Posee una resistencia a la rotura. ¿Recuerdan la referencia a esta? Resistencia a la rotura de 80 kilos sobre milímetros cuadrados. De 80 kilos sobre milímetros cuadrados. Un alargamiento del 15%. Del 15%. Y la dureza Brinell de 200 a 300. Bien. El alargamiento de 15% y la dureza 200 a 300. ¿Por qué? Porque según la perlita, ¿no es cierto? De acuerdo al contenido de carburo de hierro, ¿no es cierto? Que difiere a izquierda o a derecha de 0,87, ¿no es cierto? Podemos tener láminas más finas, ¿no es cierto? O más gruesas. O sea, es decir, que vamos a tener una perlita gruesa, una perlita media o normal y una perlita fina, ¿no es cierto? Entonces, la perlita gruesa
la perlita gruesa, son láminas más separadas entre sí, decíamos láminas de ferrita y cementita, y tienen menor dureza, es decir, 200, la gruesa. La normal, ¿no es cierto?, es un poquito más cerrada, ¿no es cierto?, y va a tener una dureza 220. Y después tenemos la perlita, digo, fina, la perlita fina, que va a tener más estrechas las láminas, por lo tanto vamos a tener una dureza más elevada. 300. ¿Se entiende cómo es entonces la dureza? Y así, ¿no es cierto?, vamos a definir este constituyente eutectoide. También podemos ver en imágenes, aquí en la fotocopias estas, ¿sí?, distintos tipos de perlita, ¿no es cierto? Ustedes ven que las láminas de cementita oscurecen los granos, mientras que los de ferrita son más claros y, lógicamente, se ven más brillantes. Naturalmente, a partir del papel, esta lámina nos está indicando groseramente estas diferencias, ¿no es cierto? Acá tenemos mucha concentración de láminas de cementita, como ustedes observan, ¿cierto? Que sería una perlita de mayor porcentaje de carbono, o sería una perlita del tipo hipereutectoide, mientras que acá tendríamos una perlita que tiene muchas láminas de ferrita, como si fuera una hipoeutectoide. Para una misma muestra, ¿no es cierto?, se pueden establecer esas diferencias, porque justamente los granos, ¿no es cierto?, se van transformando según la zona, ¿no es cierto?, donde se pueden mostrar, ¿no es cierto? Y acá observamos, ¿no es cierto?, en principio un grano de perlita, ¿no es cierto?, de baja concentración de carbono, y lógicamente después tenemos, ¿no es cierto?, unas zonas donde no habría perlita, ¿verdad? ¿Qué tendríamos, ¿no es cierto?, alrededor de ese grano de perlita? ¿Qué tendríamos alrededor? Perrita. ¿Eh? Perrita. Claro, correcto. Ahí tendríamos ferrita, ¿no es cierto? Es tan escasa el porcentaje que tenemos de carbono que es muy escasa, ¿no es cierto?, la perlita que se forma. Y alrededor, naturalmente, es hierro alfa o ferrita, hierro casi puro. Esa es lo que se observa, ¿no es cierto?, en este esquema, así tratado. Bueno, y ahora entonces vamos a ver el otro constituyente que nos queda, que es la austenita. Austenita. O sea, vamos a borrar arriba y vamos a seguir con la misma referencia que teníamos aquí para austenita. Para la austenita. O sea, acá decimos el hierro gamma. El hierro gamma. Es una solución sólida. Es una solución sólida de carbono en hierro. O sea, en hierro gamma, que es justamente la formación del hierro cúbico centrado en las caras. Puede contener desde cero
a 1,7% de carbono. Desde 0 a 1,7% de carbono. Punto y seguido. Forma cristales poliédricos es decir, de muchos lados poliédricos, parecidos a la ferrita. Parecidos a la ferrita. Pero con contornos rectilíneos y ángulos vivos. Posee una resistencia a la rotura. Sigma R, de 85 a 105. De 85 a 105 kilos sobre milímetros cuadrados. Un alargamiento de 30 a 60%. Y una dureza Brinell. 300. Y una dureza Brinell 300. Punto y aparte. Es el constituyente de mejor resistencia al desgaste. Es poco magnética. Y tenaz. Bien, entonces, estos son los constituyentes microscópicos, ¿no es cierto? Principales, ¿no es cierto?, que tiene el acero. Entonces, hasta aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, estos constituyentes. Que parten entonces del diagrama de equilibrio. Después hay otros constituyentes, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver, ¿no es cierto?, a continuación, en el acero, y que aparecen, ¿no es cierto?, en condiciones fuera del equilibrio. Otros constituyentes que aparecen fuera del equilibrio. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación, ¿no es cierto? Esos constituyentes se denominan intermedios. ¿Dónde vamos a poner esto? Bueno, borramos todos estos.
hemos ya definido constituyentes intermedios del acero. Constituyente microscópico siempre referido, ¿no es cierto? Que se pueden observar únicamente a través del microscopio. Estos constituyentes son la martensita, ¿sí? Y ahora lo definimos. Los definimos. Martensita se llama. Tiene nombre de señorita. Entonces, decimos que es la estructura típica de los aceros templados. Es la estructura típica de los aceros templados. Es magnética. Punto y seguido. Cristaliza en el sistema tetragonal. Cristaliza en el sistema tetragonal. O sea, el sistema tetragonal se va a identificar como BCT. Se va entonces a identificar como BCT, el sistema tetragonal. Punto y aparte, presenta un aspecto acicular, con C, acicular, en zigzag, con ángulos a 60 grados. Con ángulos a 60 grados. Posee una resistencia a la tracción presenta una resistencia a la tracción, o mejor dicho, a la rotura, vamos a diferenciar. ¿Recuerdan el sigma R? Sigma R. De 170 a 250. De 170 a 250. Posee una dureza de 50 a 68 HRC. HRC. H decíamos que significa dureza, R significa Rodwell. Y se escribe así, Rodwell. Y C, ¿no es cierto?, es el tipo de penetrador que tiene, que significa cono. Cono, Rodwell cono. Después cuando veamos dureza, vamos a comprender bien de qué se trata, ¿no es cierto? Posee una dureza Rodwell de 50 a 68. El alargamiento es de 0,5 a 2,5.
delta L 0,5 a 2,5. Esto nos está indicando, ¿no es cierto?, como habíamos observado en los casos anteriores, ¿no es cierto?, que para la menor dureza, ¿no es cierto?, tenemos más alargamiento. Mientras que para la mayor dureza tenemos menos alargamiento. ¿Se dan cuenta la relación? Es decir, cuando el material es más blando, se puede deformar más, ¿no es cierto? Podemos tener un porcentaje de deformación más amplio. Ahora, cuando es muy duro, como la cementita, prácticamente no deforma nada. Entonces, esa es la relación entre dureza y alargamiento. Entonces, esto sería así, ¿verdad? Este es un concepto mecánico que hay que comprenderlo, digamos, porque lógicamente es una relación inversamente proporcional entre la dureza y la deformación, va a ser eso. Lógicamente, la dureza tiene relación, ¿no es cierto?, con la resistencia. Una resistencia mayor tiene una dureza también mayor. Esto sería así. ¿Se dan cuenta? Menor resistencia, menor dureza. Mayor resistencia, mayor dureza. Eso lo vamos a ver en los tratamientos térmicos, ¿sí? Esa es la, entonces, martensita. Y la estructura, ¿no es cierto?, que se genera con la martensita. Nosotros habíamos visto estructuras de este tipo, ¿no es cierto? En el caso de la martensita vamos a ver estructuras, ¿no es cierto?, de este tipo. Esto era lo que decíamos una estructura acicular, ¿eh? Son como agujas, como agujas. ¿Por qué creen ustedes que se producen estas agujas? Si leemos, ¿no es cierto?, la definición principal, decíamos que era característico de la estructura de los aceros templados. ¿Sabemos qué es un acero templado? Un acero que pasó por un proceso de endurecimiento. Bien, bien. ¿Y saben cómo se efectúa ese proceso? Se calienta, exponiéndolo a después se altas enfría. temperaturas. Ajá, ¿y? Y se lo enfría de golpe. Exacto, lógicamente. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando yo caliento el acero? ¿Qué ocurre en la estructura cristalina? Lo llevas a austenita, creo. Bien. ¿Y qué ocurre internamente con los cristales? Por eso, Se agrandan. Crecen los granos. Crecen los granos. Crecen, ¿no es cierto? Claro, porque lógicamente yo le estoy aplicando energía calórica, ¿no es cierto?, a los cristales. Los cristales van a formar los granos y estos granos se van a dilatar, es decir, la distancia interatómica, ¿no es cierto?, se hace mayor. Entonces, el volumen del material aumenta a alta temperatura. Si yo lo enfrío de golpe, ¿no es cierto?, hago, ¿no es cierto?, que el material quede, ¿no es cierto?, con la energía que le había entregado sin que la pueda disipar, ¿verdad? Y esa energía, ¿no es cierto?, genera una tensión interna. Y esa tensión interna, ¿no es cierto?,
se ve reflejada como agujas. Lógicamente, es como si nosotros dejáramos caer un trozo de vidrio, ¿no es cierto? Común, por supuesto, ¿no es cierto? Lógicamente, ese vidrio tiene gran dureza, ¿no es cierto? Es frágil, ¿no es cierto? Y al caer, ¿no es cierto? Ese impacto hace que se libere esa tensión interna, esa fragilidad. ¿Y cómo se va a romper ese vidrio? ¿Cómo se va a romper? Sin deformación. Sin deformación. ¿Pero qué forma van a tomar esas roturas? Astilla, profe. Se astillan, ¿no es cierto? O sea, van a producir agujas, tipo astillas, como ustedes bien están expresando, ¿no es cierto? Y eso ocurre en el acero. Solo que el acero no lo vemos que se produzca la rotura, pero internamente va a estar formando, ¿no es cierto?, esas agujas. Ahora, si la tensión del acero que yo he calentado es muy elevada, al enfriarlo, sí se puede romper. Sí se puede romper. No veremos infinidad de agujas, ¿no es cierto? Pero ese acero puede, desde grieta, ¿no es cierto?, puede producir roturas, trozos, ¿no es cierto?, que se van a romper, ¿no? Entonces, ese es el efecto de la estructura que se denomina martensita. Y como lo habían mencionado, la martensita surge de elevar la temperatura hasta la austenita que mencionaron, ¿sí? Y enfriamiento brusco. Eso nos va a generar la estructura en agujas. O sea, de austenita vamos a obtener esa estructura. Y esto lo podemos imaginar también como ese juego chino, japonés, ¿no es cierto? Que son las varillitas que simulan espadas, ¿vieron? No me acuerdo en este momento cómo se llama, y que hay que largarlos, ¿no es cierto? Y luego ir sacando esas espaditas, ¿cierto? Sin que se vayan a expandir, digamos, porque ese sería el juego, ¿no es cierto?, que interviene en ese concepto, ¿no? Como el Jenga de madera, ¿no es cierto?, nada más que estas son las espaditas, que entre dos Palitos chinos. competidores van. No me recuerdo cómo se llama ese juego, ¿no? Pero así sería la estructura, ¿no es cierto?, de la martensita. Bien, ese entonces es el constituyente de los aceros templados. Lógicamente, el efecto de templar es justamente darle al acero mayor resistencia. Creo que con ustedes hablaba el otro día de que en YouTube, ¿no es cierto?, podemos observar la fabricación de las espadas samurái, ¿no es cierto? El proceso que tienen tanto para la fabricación de la hoja y luego cómo hay que tratarlos para que adquiera la dureza. La espada del samurái. Bueno, otro constituyente que vamos a ver, ¿no es cierto?, intermedio, que surge justamente en los tratamientos térmicos, es la vainita. Vainita, tal cual se pronuncia. Con B larga. Es vainita. Bien. Entonces, decimos que es el constituyente característico de los aceros sometidos a tratamientos isotérmicos. Isotérmicos. Punto y aparte. Surge de analizar la transformación
surge de analizar la transformación de la austenita a temperatura constante entre 250 y 600 grados centígrados. Y 600 grados centígrados. Punto y aparte. La vainita puede ser superior, o sea, una vainita S, de matriz ferrítica, conteniendo carburos de aspecto arborescente. Coma, formada entre 500 a 550 grados. Punto y aparte. Vainita inferior. Es de agujas alargadas de ferrita. Conteniendo carburos. En placas de aspecto acicular. Formada en el rango de 250 a 400 grados centígrados. ¿Mm? 400 grados centígrados. Bien, entonces, este constituyente, entonces, vainita puede ser de dos tipos. Cuando se transforma entre 500 y 550 grados, ¿no es cierto? Se le llama, vainita superior. Tiene aspecto arborescente, dice, ¿no? Ahora, cuando se transforma entre 250 y 400 grados, ¿no es cierto? Se le llama vainita inferior y tiene el aspecto acicular, o sea, un aspecto próximo a este que hemos denominado martensita, ¿no? Porque justamente la transformación acá es a muy baja temperatura, o sea que adquiere también tensión interna, ¿no es cierto?, la vainita inferior, que se aproxima a lo que es la martensita. En cambio, cuando la transformación es más alta, la temperatura más alta, hay menos salto térmico de la austenita, ¿no es cierto?, y genera el aspecto arborescente que dice, ¿no?
el concepto de la estructura. Bueno, aquí vamos a dejar, nos va a faltar un compuesto intermedio, lo vamos a dejar porque ya se nos va a cortar la plataforma de Zoom y estamos cerquita, digamos, a 2 minutos, ¿no? Bueno, profe. ¿Ustedes tienen alguna preguntita así para comprender el concepto? No, yo no, profe. Bien. Gracias. O sea, cuando se enfría rápidamente, ahí hay que retención interna, ¿eh? Claro. Es decir, la energía que le habíamos entregado en forma de calor, ¿no es cierto? No se puede desalojar, digamos, de la estructura interna y queda, digamos, tensionando el material. Como cualquier hecho, ¿no? A nosotros también, por ahí, cuando estamos tensos, tenemos tensión interna, sentimos, digamos, una energía negativa, ¿no? Que nos perjudica. Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Todos los materiales tienen las mismas reacciones frente a los estímulos, ¿no es cierto?, externos, ¿no es cierto?, que sufrimos. Claro. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Bueno, profe, igualmente. Igualmente, buen fin Gracias de a que ustedes lindo. por estar. Chao, chao. Buen Nos fin vemos, de- chicos. Buen fin de, buen Gracias, fin de. igual. Muchas gracias. Ok.